Muy buenas tardes. En el marco de la 33ª Semana por la Paz, les damos la bienvenida a la celebración de los 25 años del Programa por la Paz, que oficialmente fue constituido en la Universidad Javeriana en el año de 1995. Actualmente lleva por nombre Programa Cultura para la Paz y está bajo la dirección del Centro de Fomento a la Identidad y Construcción de la Comunidad en la Vicerrectoría del Medio Universitario. Un saludo muy especial a las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. El rector de la Pontificia Universidad Javeriana, Padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita, de la Compañía de Jesús. El rector de la Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali, Padre Luis Felipe Gómez Restrepo, de la Compañía de Jesús. El vicerrector del Medio Universitario, Padre Luis Guillermo Saraza Gallego, de la Compañía de Jesús. El vicerrector del Medio Universitario de la Seccional de Cali, Padre Libardo Valderrama Centeno, de la Compañía de Jesús. El vicerrector de Extensión y Relaciones Interinstitucionales, Padre Luis Fernando Álvarez Londoño, de la Compañía de Jesús. La vicerrectora administrativa, Catalina Martínez de Rosso. El decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Padre Luis Fernando Múnera Congote, de la Compañía de Jesús. Igualmente, saludamos a los decanos, a los directores de centros de la Vicerrectoría del Medio Universitario, profesores, estudiantes, egresados, colegas de la Javeriana Cali, facilitadores del programa Cultura para la Paz, rectores de colegios de la Compañía de Jesús, invitados especiales de distintas organizaciones no gubernamentales, amigos y amigas todos. El programa que desarrollaremos en esta jornada será la siguiente: palabras del rector de la Pontificia Universidad Javeriana, palabras del vicerrector del Medio Universitario de Javeriana Bogotá, intervención de la directora del Centro de Fomento de la Identidad y Construcción de la Comunidad, quien presentará el documental Cultura para la Paz 25 años. Tendremos también los comentarios de algunos de los decanos de odontología, de comunicación y lenguaje. Presentaremos el libro Crear y Creer en la Paz, 25 años de experiencia javeriana, y algunos testimonios también sobre el libro y sobre el programa. Y finalizaremos con las palabras de agradecimiento de la actual coordinadora del programa Cultura para la Paz. Para dar apertura a este evento, escuchemos entonces las palabras del rector de la Pontificia Universidad Javeriana, Padre Jorge Humberto Peláez Piedrahita, de la Compañía de Jesús. Amigas y amigos, nos hemos reunido para recordar un hecho significativo que tuvo lugar hace ya 25 años y desencadenó una dinámica universitaria que hoy podemos apreciar con inmensa satisfacción y complacencia. Fue todo un acierto que nuestra universidad empezara a realizar un conjunto de actividades relacionadas con la Semana por la Paz, que a nivel nacional venía siendo convocada desde 1987. Debemos recordar que este evento, desde su origen, se ha programado en torno al Día Colombiano de los Derechos Humanos, celebrado cada año el 9 de septiembre, fiesta de Pedro Claver, el santo jesuita javeriano que consagró su vida al cuidado de los esclavos africanos y se convirtió en una figura emblemática del humanitarismo. De esta forma, la paz y los derechos humanos quedaron estrechamente vinculados en un país que tiene grandes desafíos al respecto. Ahora bien, el compromiso de la Javeriana con la paz, que se refleja en análisis y discursos, en símbolos y campañas promocionales, lo mismo que en hechos y acciones concretas, está dirigido a buscar la reconciliación en un país en el que sus habitantes se hallan divididos profundamente por la descomunal desigualdad que tienen los ciudadanos en cuanto a recursos y oportunidades para su desarrollo personal, por el abandono del Estado a que han sido condenadas extensas regiones de Colombia,
donde fuerzas al margen de la ley asumen el control del territorio, y también por los odios y amores que la actividad política ha venido cultivando en el corazón de muchos compatriotas. Esa reconciliación que precede a la convivencia y la paz no se podrá dar sin una educación que transforme el corazón de los ciudadanos, que los comprometa con un cambio social y cultural. Es oportuno que recordemos hoy lo que nos señala el objetivo central de la universidad, el marco de referencia de nuestro quehacer. Nosotros en la Javeriana buscamos la instauración de una sociedad más civilizada, más culta y más justa, inspirada por los valores que proclama el Evangelio. Vale la pena detenernos un poco en este importante planteamiento. ¿Qué significa que una sociedad sea más civilizada? Que renuncie definitivamente a la barbarie y a la violencia para resolver sus desacuerdos, al mismo tiempo que fortalezca sus instituciones y logre un consenso mínimo alrededor de la idea de Estado de Derecho, de tal forma que en medio de las diferencias la convivencia sea posible. ¿Qué significa que una sociedad sea más culta? Que los hombres y mujeres vean en sus conciudadanos no enemigos, sino pares, les reconozcan y respeten sus derechos, valoren la diversidad de pensamiento y opiniones, guiándose por la verdad y la rectitud y promoviendo la ética del cuidado en las relaciones entre las personas y en las de éstas con la naturaleza, con la casa común. ¿Qué significa que una sociedad sea más justa? Que luche eficazmente y con perseverancia en favor de la equidad y la igualdad de oportunidades, combatiendo con decisión los privilegios, la corrupción y la impunidad. Este norte que nos hemos fijado institucionalmente, que modela nuestra identidad y el medio universitario que cada uno de nosotros contribuye a formar, cobra especial relevancia en la Semana por la Paz de la Javeriana, porque se trata precisamente del espacio que abrimos para que con el concurso de todos los saberes revisemos cómo vamos frente a los diversos desafíos que tenemos en nuestro país. ¿Cuáles son los caminos y las salidas? Quisiera, antes de terminar esta intervención, expresar mi reconocimiento a todas las personas responsables del programa Cultura para la Paz, que está a cargo del Centro para el Fomento de la Identidad y la Construcción de Comunidad de la Vicerrectoría del Medio Universitario. Desde su conformación en 1995, este programa ha venido explorando diversas formas de intervención y en los últimos 10 años ha puesto su foco de atención en el ambiente universitario con perspectiva de país. Gracias a su gestión, se mantiene un puente entre la universidad y las instituciones y organizaciones sociales y gubernamentales que impulsan la realización de la Semana por la Paz. Amigas y amigos, los últimos meses han sido especialmente difíciles para todos nosotros, no solo por la pandemia, sino la escalada reciente de hechos violentos nos han afectado profundamente. En este contexto, debemos renovar nuestro ánimo para llevar adelante y hacer evidente en el quehacer diario nuestro compromiso indeclinable con la reconciliación y con la paz. Muchas gracias.
enseguida el vicerrector del medio universitario, padre Luis Guillermo Saraza Gallego, de la Compañía de Jesús, hará su intervención. Mi saludo esperanzador en medio de tanto dolor y tantas dificultades. Vamos al grano. Nuestro compromiso con la paz hoy, en las circunstancias mundiales en las que nos encontramos y en medio de tantas y tan diversas amenazas, tiene que ser no solo una prioridad, sino un clamor nacional que reúna voces, voluntades, diálogos, acuerdos, pactos y todo lo que nos ayude, en primer lugar, a conocer la verdad de todo. Todos queremos saber cómo y por qué fue asesinado el abogado Javier Ordóñez. Queremos la verdad completa. A todos y todas nos debería doler cada muerte, la de un soldado, la de un civil, la de un campesino inerme, la de un policía, la de un vendedor ambulante, la de un político, la de un desadaptado, la de un adolescente, la de un niño, la de una mujer. Estamos hablando de la muerte de seres humanos. Ya hace mucho tiempo aceptamos la muerte o el sacrificio de otros seres de la creación y seguimos en esta carrera depredadora de la existencia. La existencia como forma de vida, garante de ciclos naturales, biológicos y siempre conectados entre sí. Frente a la magnitud de la depredación y la barbarie, en este pequeño rincón del planeta nos preguntamos seriamente, ¿dónde siguen estando los desaparecidos? ¿Quiénes tienen que contar esa verdad? ¿Quién le contará la verdad de las masacres al país? ¿Por qué lo siguen matando? ¿Cuáles son los intereses detrás de estas atrocidades? ¿Por qué nos quieren catalogar como buenos o malos si estamos de un lado o del otro? ¿A quiénes y por qué no les importa la verdad sobre todo lo que ha ocurrido en este país a lo largo de estos últimos 70 años? ¿Por qué algunos se empeñan en deslegitimar una constitución política pactada entre muchos y muchas y que fue producto de un diálogo nacional y en la cual, en su artículo 2, dice: las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Y nos seguimos preguntando, ¿por qué en este país se protege a unos cuantos con esquemas costosísimos de seguridad y en cambio hay miles de colombianos inermes ante todas las amenazas? ¿Por qué de manera sistemática se quiere entorpecer la función judicial? ¿Quiénes? ¿Con qué medios? ¿Y por qué las investigaciones que apuntan a los poderosos tienen tantas dificultades en su resolución? Así que, si nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad puede ser enarbolado como el mejor camino para acercarnos a la paz, en esta universidad, comprometida desde hace 25 años con la Semana por la Paz, la búsqueda de la verdad tiene que ser no solo un objetivo, sino un principio rector de todo lo que hacemos desde la academia. Formar para la paz, formar en la justicia. Primero, porque esta es fruto de aquella. Y si la paz es una consecuencia,
Hay que ponerle toda la atención a los verdaderos motores que impulsen la justicia. A continuación, muy bien. Y a continuación, la directora del Centro de Fomento de la Identidad y Construcción de la Comunidad, Mónica Silvañez, hará la presentación del documental Cultura para la Paz, 25 años. Bienvenida, Mónica. Muy buenas tardes a todos los presentes. Hoy nos hemos reunido por la celebración de estos 25 años del programa. Muchas gracias por acompañarnos en esta celebración. Yo personalmente me he sentido honrada al cuidar e impulsar este programa desde la dirección del centro. Me da una inmensa alegría y un profundo orgullo compartir estos resultados y presentarles estas propuestas. Me atrevo además a decir que es una alegría compartida porque en el centro estamos contentos y comprometidos con esta labor. Hemos querido narrar la historia del programa Cultura para la Paz y poner en la memoria las voces, las imágenes, las emociones ocurridas en los corazones de sus protagonistas, a través de dos formas distintas. En su esencia y gracia diferentes, pero que al mismo tiempo se complementan. Así, escogimos las palabras escritas condensadas en el libro que más adelante el padre Luis Fernando nos presenta. Y segundo, a través del lenguaje audiovisual con este documental. Agradezco a Mateo Rodríguez, su realizador audiovisual, por su trabajo serio, sus propuestas y orientaciones precisas y cuidadosas y poner en bellas imágenes esta historia. Agradezco a Jorge Enrique Castro por el rastreo de la información, por hacer suyo este proceso, por aceptar el desafío de hacerlo en 10 meses, libro y audiovisual, y sobre todo por narrar desde una mirada nueva este recorrido y en el camino dejar un poco el corazón. A Ángela, la actual coordinadora del programa, por su compromiso constante, por ayudar a encaminar a aquellos espíritus beligerantes, incluso el suyo, hacia un trabajo mancomunado, favorecedor de acciones de paz en la cotidianidad, por hacer posible pensar que se puede crear y creer en la paz, y por preservar este legado que por aproximadamente 10 años no solo lo ha tenido a su cargo, sino que lo ha fortalecido. Complacida entonces les presento el documental 25 años del programa Cultura para la Paz, que nos cuenta la historia del programa a 4 voces. Se entrevistaron a las 4 personas que en diferentes momentos de estos 25 años han estado al frente de la coordinación y a quienes también quiero agradecer no solo por participar en este audiovisual y querer contar su historia, sino por hacer parte de ella, impulsándola, promoviéndola y haciendo tantas cosas. Ellos son el padre Antonio José Sarmiento, Susana Becerra, Roberto Celarte y Ángela Jaramillo. Cada uno de ellos nos cuenta en sus palabras la situación en la que se encontraba el país cuando asumieron esta coordinación, también la apuesta de nuestra universidad en apoyar este programa y el tinte que cada uno le quiso imprimir a las actividades, a las experiencias, a los programas. Por último, tenemos los testimonios de estudiantes que han pasado por aquí, por estas experiencias en los últimos 10 años y que cuentan su experiencia personal y sus aprendizajes y cómo los han puesto en práctica en sus vidas cotidianas. Es un documental de 26 minutos, ambientado 100% en la universidad. Las entrevistas se hicieron en el interior del edificio Pedro Arrupe y las imágenes que vamos a ver son producidas y creadas en los espacios cotidianos de nuestro campus, lo cual, desde mi punto de vista, le da un sentido muy javeriano y también una nostalgia por el tiempo vivido. En estos días de confinamiento da un respiro emocional ver el campus habitado por todos aquellos que le damos vida en la cotidianidad y con la presencia en esta universidad. Sea una invitación entonces para que la paz habite en sus corazones, ilumine su razón, se active en sus manos, para honrar el camino recorrido y ponernos en marcha por otros próximos 25 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Los invitamos ahora a ver entonces el documental Cultura para la Paz, 25 años, cuya investigación y producción fue realizada por Jorge Enrique Castro González, bajo la realización audiovisual de Mateo Rodríguez, ambos de la Vicerrectoría del Medio Universitario.
estudiantes. Hace muchos años, unos 6 años o 7, tuvimos unas conversaciones profundas con estudiantes sobre 2 palabras, creer y crear. Y nos preguntábamos qué significan, qué relación tiene la una con la otra, cuál fue primero, cuál de las 2 fue primero. Y en ese ejercicio surgió una frase que en este momento es como un lema en el programa, y es: la potencia de creer en la paz radica en mi capacidad de crearla. Y creo que esa es la inspiración del programa Cultura para la Paz en este momento. La paz es una utopía. Y siempre que alcancemos con acciones concretas de paz, estados de seguridad y de justicia, habrá un ambiente de paz. Los años 80 fueron pues muy duros. Es el surgimiento del paramilitarismo como respuesta armada a las guerrillas, y es todo el auge del narcotráfico con toda la violencia que estos grupos desataron, Pablo Escobar y Rodríguez Gacha. Entonces era un país en ese momento muy herido, pero también consciente de esto. Es una época muy movida en los 80. La Nacional entró en paro porque unos del ELN metieron un camión con bombas y no sé qué. Y nosotros teníamos relación con la Nacional porque teníamos profesores de la Nacional. La facultad era chiquitica. Entonces teníamos un par de profesores de la Nacional y ahí conocimos estudiantes de la Nacional. Y entonces la Facultad de Filosofía era como la sede de reuniones estudiantiles de la universidad, que estaba parada, duró 2 años cerrada. Entonces ahí apareció ese tipo de problemáticas en la universidad, en la facultad en particular. El padre Jaime era una persona muy amplia, muy tranquila. Más bien teníamos problemas con el rector que nos regañaba, ¿no? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que están haciendo? Y nos interesaban ese tipo de cosas, de la preocupación de qué se hace con esto de los grupos armados en las universidades, de cómo es que se consigue la paz, si es con la guerra o no es con la guerra. Eso ya estaba en esa época. Yo sí me acuerdo que en los 80 hubo muchos eventos sobre eso, ¿no? Además se discutía, obvio por lo del Papa Juan Pablo II, discutían las cosas de si el socialismo es el único camino, si la revolución hacia el socialismo es el único camino, si el capitalismo es lo único que hay, estamos en el neoliberalismo, hacia dónde vamos. Entonces aquí hay muchos eventos de eso y nosotros organizamos varios, pero yo creo que esos 80 hay una efervescencia en la universidad por cuestiones sociales, de directivos, de profesores, de los mismos jesuitas. El tema de un programa por la paz para sensibilizar al país sobre la urgencia de la paz, la urgencia de la reconciliación, la urgencia de crear condiciones de posibilidad para la paz. Esto empieza a mediados de los años 80. La Compañía de Jesús en 1985, nosotros teníamos pues como patrimonio de la provincia colombiana jesuita una joya preciosa, valiosísima, que es la custodia famosa de la lechuga. Se hace, digamos, un negocio por el cual la compañía vende al Banco de la República, más exactamente al Museo del Oro, este bien, y la compañía se compromete con los recursos que el gobierno le aporta por esto a crear el programa por la paz. Yo empecé a dar esas clases de doctrina social en el 80 y tantos. En esas clases discutíamos la problemática social. Nosotros usábamos la revista 100 días y los análisis de coyuntura del CINEP, y partíamos de esos análisis de la realidad para empezar a leer todo lo que decía el Papa y mirar como puntos de vista filosóficos y teológicos sobre los problemas sociales. Y ahí aparecía como una unidad muy grande el tema de derechos humanos. Era como el eje del discurso del Papa, la dignidad humana. Entonces ese tema a los muchachos les parecía una cosa
absolutamente rara. En Colombia creo que no se hablaba mucho de eso. Estaba Alfredo Vázquez Carrizosa, que estaba acá en los 80 del Instituto de Derechos Humanos, que era una persona muy comprometida en el tema de derechos humanos y hacía denuncias. Entonces aquí en la universidad era un foco de esas cosas. Pero en general los estudiantes no estudiaban esos temas de derechos humanos, les parecía una cuestión novedosa, ¿no? Digamos, entonces, y yo creo que luego, con la paz de los grupos guerrilleros, con la constituyente, con todo ese movimiento ciudadano que se genera ahí, sí aparece el problema de tratar de comprender la ciudadanía, qué es la ciudadanía, qué fue lo que nos metimos, que cambió una constitución a la otra, qué significa el que yo tenga derechos y que la gente tenga derechos, cuáles son los derechos. La Compañía de Jesús, dentro de sus opciones pues misionales, entra de lleno a trabajar por la paz, y en 1988 se realiza aquí en La Javeriana una primera Semana por la Paz, que fue una semana de corte académico. Fueron invitados como expositores pues los dirigentes políticos del momento, de los diversos grupos de derecha, de centro, de izquierda y otros académicos. Y después de eso, ya a partir del año 88, ya se empieza a realizar la Semana por la Paz anualmente, donde no es solo la Compañía de Jesús, son muchas fundaciones, organizaciones, la Iglesia Católica también. Entramos ahí como a visibilizar el tema, a pensarlo, a sentirlo como una gran acción pedagógica para que, digamos, haya dolientes, que los ciudadanos de Colombia nos sintiéramos responsables del asunto, no como un asunto que sucede en los escenarios de gobierno, en los escenarios de diálogo con los grupos subversivos, sino que lo tomemos como parte de nuestro proyecto ciudadano. Yo empecé participando y también apoyando la iniciativa del padre Antonio José cuando por primera vez se convocó, fruto de una masacre en el Urabá que hubo, a una Eucaristía. Y al terminar la Eucaristía muchos profesores nos quedamos y conversamos que no se podía quedar ahí. La necesidad de pensar lo que estaba pasando en el país, de pensar como académicos y como centro de pastoral cuál sería nuestro aporte, en fin. Y yo, en calidad de profesora y agente de pastoral, comencé a participar y también porque me interesaba. Una persona con espíritu, una persona con espiritualidad, es una persona que se hace necesariamente humanista y muy sensible a los asuntos de la sociedad, a los dramas de la sociedad. Se llamó Javepaz como sigla. Inicialmente era un proyecto pedagógico ad intra de la universidad, ¿sí?, para crear conciencia. Entonces ya se empezaban a hacer muchos gestos de estos simbólicos, performance en las playitas, teníamos una publicación también que se llamaba Osea, que era un periódico mensual tal vez. Después, en el año 98, cuando estoy de asistente del padre Uribe, pues me piden coordinar el programa de Javepaz, porque el proceso que se había llevado hasta ese momento como que necesitaba tener un poquito más de institucionalidad. En el centro pastoral, pues muy bien, pero no dejaba de ser, digamos, un asunto de voluntariado. La idea del padre Uribe era articulemos, o sea, no solo el centro pastoral está haciendo cosas, las facultades están haciendo investigación, las facultades están haciendo prácticas universitarias en zonas de conflicto. Bueno, miremos qué se está haciendo para que el tema de la paz no sea un tema desligado de los currículos. Creo que dimos un paso importante en cuanto que el discurso por la paz no se quedó en el medio universitario, sino que empezó a vincularse también a las diferentes facultades. Lo que sí empezamos a hacer fue a ofrecer cursos para profesores y estudiantes sobre no violencia y sobre espiritualidad de la no violencia, que fue, digamos, para mí muy interesante, porque era como meternos en el meollo del asunto
no hacer cosas, sino también a formarnos, ¿no? Desde dónde queríamos hacer las cosas. Fue como tener el apoyo, primero de la misma universidad, segundo de un vicerrector que tenía una visión amplia, y tercero, encontrar gente dispuesta a pensar, a sacar tiempo, a escribir, y sobre todo gente dispuesta a sentir el país en toda su complejidad. Y en esos años yo conocí a un autor que se llama René Girard, y con René Girard apareció una cosa que yo no había pensado, que era la posibilidad de renunciar a la violencia. Entonces, no es decir no uso armas, no la violencia como yo no resuelvo el conflicto con armas, sino yo renuncio a la violencia. O sea, la no violencia como una posición más existencial, más con un carácter más espiritual que yo no la había visto, más ético. Lo que fortalecimos mucho como teoría fue el tratar de comprender cómo se comprende la violencia y cómo podemos comprender las salidas de la violencia. Nosotros nunca trabajamos el tema de solución de conflictos, por ejemplo, eso no fue un tema de nosotros. Lo que recibimos inicialmente era un programa que tenía una acción hacia afuera de la universidad, un trabajo muy interesante con respecto a la formación en no violencia en diferentes territorios de Colombia que estaban siendo atacados, víctimas de la violencia. El enfoque fundamental del programa desde el 2009 para acá ha sido la construcción de paz en la cotidianidad. Y desde ese enfoque a trabajar todo el tema de cultura, de cómo pasa la paz en la vida de cada uno. Y dentro de eso el aprendizaje, de los aprendizajes más significativos ha sido que la paz pasa por la vida de cada uno de nosotros también. Gandhi en su momento dijo que la paz era el camino. Y entender esa frase es lograr entender que la paz es mi cotidianidad, es las maneras como yo estoy en el mundo, como yo me desarrollo en el mundo, con una comprensión de lo global, pero vivido en mi cotidianidad, vivido en la relación con el otro. Y por eso también la palabra educándonos para la paz ha sido todo el aprendizaje de qué es lo que significa que la paz pase por mi vida, por mis relaciones, por mis encuentros y desencuentros. Y cómo tengo que aprender a entender el mundo desde ahí y a entenderme a mí mismo también. Y fue en el 2010 que empezamos como a preguntarnos, bueno, ¿cuál es el sentido de ser un constructor de paz? Eso implica que nos repensemos de algunas maneras, y diseñamos un primer taller que eran 3-4 días. Nos dio la posibilidad de darnos cuenta de muchas cosas. Una era que nosotros también, como facilitadores de una experiencia, teníamos que educarnos para la paz. Entonces no era un proceso de eduquemos para la paz o hablemos de educación para la paz o hablemos de la paz, sino cómo nos estamos educando de una manera intergeneracional, desde los diferentes roles y lugares que tenemos en la universidad, cómo nos estamos educando para la paz. Tuvo un proceso de revisión, de implementación, yo creo que 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, fue todo el tiempo prueba piloto. Y lo piloteamos y lo ensayamos y lo cambiamos y le modificamos y le agregamos y le quitamos, hasta que en este momento podemos decir que tenemos una buena fundamentación conceptual, de herramientas, de proceso, que hace toda la propuesta formativa del programa. Sin embargo, creo que es importante aclarar que la universidad desde hace muchos años ofrece formación en temas de paz, pero como procesos de formación que integran lo humano, lo histórico, lo emocional, lo espiritual, la comprensión del país, desde el 2011, que fue nuestro primer taller.
nada más importante para la Compañía de Jesús en realidad que trabajar en que en la vida cotidiana estemos vinculados y estemos pensando siempre en la reconciliación y la paz. Entonces eso tiene que ver por ahí. En la identidad javeriana, en cambio, también, porque el sello característico de esta institución, Universidad Javeriana, tiene que ver con eso, con las relaciones, con los vínculos, con conocernos más. Y eso va pues a lo siguiente, y es pues a la construcción de comunidad. La paz se hace en colectivo, se hace juntos. Y en esas relaciones cotidianas es lo que lo hace exigente, persistente e interesante también, porque tiene que ser un ejercicio creativo, riguroso sí, pero creativo de todos los días. Durante estos años yo he presenciado y he sentido en las acciones que ha propuesto el programa con su coordinadora y con sus facilitadores en más o menor medida 4 palabras. Una es convicción, la otra es aprendizaje, tercero persistencia y 4 comunidad. Para mí eso es hacer la paz en la cotidianidad. Con la característica de que solo es un funcionario el que lleva adelante el programa, pues tener un apoyo humano es cómo formar facilitadores, cómo formar personas que sean capaces de darle continuidad a estos procesos. Y esos han sido los estudiantes. Entonces el equipo de trabajo termina siendo estudiantes voluntarios que deciden comprometerse con la paz y con la construcción de paz en la cotidianidad acá en la Universidad Javeriana. La gran maravilla que tiene el programa es que no está terminado. Es un ir haciéndose todos los días y cada grupo que pasa y cada persona que vive la experiencia del programa le da unos insumos distintos. Entonces en este momento el programa Cultura para la Paz tiene 5 proyectos. El primer proyecto es un proyecto de formación, el segundo es un proyecto de promoción, el tercero es Semana por la Paz como proyecto, el cuarto es Cultura Ciudadana, porque también consideramos que la cultura ciudadana aporta a la construcción de paz en la cotidianidad. Y el quinto es un proyecto de asesoría, apoyo y acompañamiento a iniciativas universitarias y ciudadanas por la paz. Mi aprendizaje y lo que me llevo del programa y que realmente se siembra como una convicción en la vida, obviamente específicamente para la paz, pero creo que en diversos aspectos de la vida, como la perseverancia. Realmente las cosas que son un reto, que son difíciles, pero que tienen un sentido y por las que tenemos una convicción y una pasión, es la perseverancia. Creo que lo que más utilizo hoy en día es las herramientas que se brindan precisamente en AIMSA, como empezar a hablar de forma más clara con las personas en mis relaciones, desde lo que yo siento y separando como los hechos de las personas. Digamos que un muchacho entra a la Javeriana y no le pase nada me parece imposible. Aquí hay una opción de la Compañía de Jesús, del rector, de las directivas y entonces de los profesores también, por una formación muy particular de responsabilidad, de construcción de la paz, de buscar la reconciliación. Entonces yo sí creo que esta universidad la gente entra y le pasan cosas. Hay mucho movimiento estudiantil, entonces creo que hay mucha vida estudiantil. Hay mucha vida interesante de profesores, hay mucha producción interesante de los profesores de las facultades, hay profesores preocupados por muchas cuestiones sociales increíbles, ¿no? Desde su ciencia, me parece que eso está muy bien. Entonces yo veo que la universidad es un campo muy fértil para pensar el país, para responder el país, para asumir los retos. Y entonces creo que un chino acá entra y encuentra un campo muy bueno para formarse, ¿no? La persona que pasa por el programa y la persona que pasa también por la universidad tiene una manera de ser, ¿sí? Hay un sello ahí y eso sí está marcado en todas las relaciones que se van construyendo en la salida y creo que ese es un tema súper importante que no lo puedo concretar en un proyecto pero que sí se aplica en la cotidianidad. Yo pienso firmemente que lo que he hecho ha sido ceder un montón. Es ser consciente que en mis relaciones interpersonales es una cuestión de 50-50.
yo no voy a dar 70% en una relación, ni 100%, sino mi 50%, y también que la otra persona lo dé. Y conectado con este tema de ceder, pienso un montón en algo que pensamos como un poco en el programa, y es que hacer paz con un amigo o con una amiga es facilísimo, porque pensamos igual, entonces nos la llevamos bien, pero hacer paz con el enemigo es muy, muy jodido. Entonces yo creo que desde esa posición de ceder, también es si de pronto yo no estoy de acuerdo con algo que me hizo otra persona en términos políticos, yo ahí cedo la palabra y escucho para poder comprender qué es lo que está pasando y poder llevar el conflicto de una manera no violenta, no evitarlo, sino realmente construir con ese otro algo que sea mejor para parte y parte. Yo pienso que los que hemos trabajado a lo largo de estos 25 años en asuntos de paz, no lo hemos hecho ni porque es el objeto de nuestro trabajo, es decir, por eso recibimos una remuneración, ni porque queremos de pronto sobresalir, sino que es nuestra vocación. Somos constructores de paz, y eso en todo lo que hacemos nos ha marcado profundamente la vida, en todo. El tema de la paz es un tema esencial de la vida en sociedad, desde una familia, ¿cierto? Desde un equipo de trabajo, en una oficina, en una empresa, en una clínica, en un consultorio médico, en una parroquia católica, sí, ¿cierto? Y el tema de la paz no es simplemente archivar los elementos de agresión, sino construir las condiciones de posibilidad que hagan efectiva la paz y que la hagan afectiva, es decir, que la gente ame la paz. El primer aprendizaje significativo y fundamental es la conciencia. Ser consciente de mis sentimientos, ser consciente de mis emociones, de dónde vienen, de su historia, ser consciente de qué me tienen, dónde estoy y qué debo hacer para cambiarlo, si debo cambiarlo, en qué debo perseverar. La conciencia, así como la posibilidad de estar constantemente examinándome, siendo consciente, dándome cuenta de lo que me está ocurriendo y cómo eso determina mi relación con los otros. Y el segundo gran aprendizaje es, sin lugar a dudas, el liderazgo. Encontrarle sentido a hacer vainas, encontrarle sentido a servir, que eso me fue llevando incluso al sentido de mi vida misma, el sentido de volver a tener amigos, aprender, darme cuenta, las conciencias, todo eso me fue enamorando y dije, este es mi lugar, y me he sentido muy ubicada. Y es pensar, bueno, dentro de toda esta locura de país y toda esta locura que vivimos, ni siquiera tiene que ser el país, toda esta locura de venir de la casa hasta acá, hay gente que quiere hacerlo distinto. Y en ese sentido creo que el programa ha sido como un niño, ha ido creciendo, se ha ido desarrollando hasta el punto que pues ha madurado un montón, y seguramente lo va a seguir haciendo, y cada vez que lleguen más facilitadores le van a seguir imprimiendo su sello y vamos a seguir transformándonos. Imagino un programa siempre vivo, un programa Cultura para la Paz centrado en el asunto de la justicia, de la equidad, de los derechos humanos, de las posibilidades para todos los hombres y mujeres de este país que buscan no solamente sobrevivir, sino sobre todo poder realizarse como personas humanas con todas sus posibilidades. Imagino un programa Cultura para la Paz con una identidad javeriana que está anclada en la espiritualidad ignaciana, en el discernimiento, en la búsqueda de Dios, en la búsqueda y hallazgo de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios general la conocemos hace muchos siglos, y es que no haya personas que sufran, que no haya personas que no tengan posibilidades, que no haya personas que tengan dolores injustos, que tengamos una sociedad mucho más equitativa para todos. Sueño un programa para la paz mantenido, siempre. Nunca podremos cerrar un programa de Cultura para la Paz, porque sigue siendo una utopía, y cuando alcanzamos
grandes metas, siempre esa utopía estará un poco más lejos y buscaremos una mejor paz. Los invitamos a ver ahora el comentario de la decana de la Facultad de Comunicación y Lenguaje, Marisol Cano. El testimonio que acabamos de ver, construido a múltiples voces, nos invita en esencia a reflexionar sobre la impronta que nuestra comunidad universitaria ha sabido labrar con cuidado y compromiso a lo largo de 25 años en el programa Cultura para la Paz. ¿Por qué la paz parece ser para los colombianos un ideal inalcanzable? Quizá porque no es un ideal por alcanzar, sino un ejercicio cotidiano por hacer realidad. Pedaleamos los colombianos inexorablemente en una bicicleta estática, como dijo el poeta, condenados a vivir múltiples violencias. ¿Dejaremos de morir a destiempo y como salvajes? ¿Nos sentimos los colombianos más cómodos en los lenguajes de la confrontación que en los de la reconciliación? ¿Por qué regresamos una y otra vez a los lenguajes de la guerra? ¿Por qué nos cuesta tanto desarmar la palabra? Me pregunto por qué tantas veces, cuando hemos empezado a vivir con la esperanza de la paz, unas fuerzas recurrentes nos jalonan hacia la expectativa de nuevos conflictos. ¿Será que, acaso, hemos declarado la guerra a la paz? Pero ante lo que sería una gran desesperanza, qué bien nos sitúa esa primera frase de Ángela María. La potencia de creer en la paz radica en mi capacidad de crearla. Frase, lema, vivencia, inspiración, como queramos. Lo que veo es que la Javeriana, a lo largo de su historia, ha creado una atmósfera propicia para despertar o afianzar en sus estudiantes y profesores un sentido de justicia, humanismo y utopía, entendida esta última como lo plantea el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si'. Es decir, no como algo que no existe, sino precisamente como un horizonte real de ideas y de valores. Cada generación de nuevos javerianos se encuentra al llegar a la universidad, sin duda, con un territorio fértil para pensar en la justicia y para hacerlo con un claro sello humanista. Se encuentra, sí, en mayúscula, con un territorio fértil para propiciar que la paz pase por la vida de cada uno y en la cotidianidad. La paz entonces no es un ideal inalcanzable, sino una apuesta de todos los días. Quizá entonces no estamos pedaleando en una bicicleta estática y no estamos condenados a morir a destiempo y como salvajes, porque aquí y en todo ese tejido de relaciones que construimos con nuestro entorno, con los grupos sociales y con las personas con quienes compartimos este paso por la vida, nos sentimos más cómodos en los lenguajes de la reconciliación y en la palabra desarmada. En definitiva, las fuerzas que recurrentemente nos jalonan son las de la esperanza. Hemos declarado la paz en la vida cotidiana.
qué mejor ejemplo de ello que el programa Cultura para la Paz de la Universidad Javeriana. Veamos ahora el comentario del decano de la Facultad de Odontología, doctor Daniel Henao, quien compartirá la experiencia de la Facultad de Odontología con nuestro programa Cultura para la Paz. En el marco de la Semana por la Paz, quiero darles a conocer una experiencia muy bonita que tuvimos hace un par de semestres en la Facultad de Odontología. Una actividad que nos apoyó el programa Cultura para la Paz de la Vicerrectoría del Medio Universitario y se tituló Reconoce y Reconócete. Fue una actividad que realizamos con la participación de los estudiantes, de los profesores y del grupo administrativo. Esta actividad surge a raíz de unos de los estudios de clima organizacional que vino haciendo la facultad y que evidenciamos una necesidad de hacer esta actividad de reconocernos y de recibir un reconocimiento, y por eso reconoce y reconócete. La actividad consistió en entregarle a todos los estudiantes, a los profesores y al personal de apoyo administrativo un kit de tarjetas como esta, o como esta, o como esta, donde cada estudiante o cada profesor o cada personal administrativo le entregaba al que quisiera la tarjeta que le naciera decirle a la otra persona. Por ejemplo, eres digno de admirar cuando atiendes con entusiasmo a las personas, o eres respetuoso cuando corriges a las personas, o eres honesto en lo que haces, o eres alegre cuando sonríes durante el trabajo. Esta actividad la desarrollamos durante un mes, se la fuimos entregando a todas las personas que nosotros queríamos y realmente creo que el resultado fue supremamente positivo. Generó unos vínculos de confianza, unos canales de diálogo supremamente importantes entre todas las personas y yo creo que el resultado pues lo estamos evidenciando en estos días por este grado de compromiso y por esta satisfacción de estar trabajando en la universidad y en la Facultad de Odontología. En total recibimos un 85% de respuesta entre profesores, estudiantes y administrativos. Es un porcentaje bien interesante. Pienso que con esto evidenciamos nuevamente estas actividades que la universidad emprende en busca de la paz. Pues quiero agradecerle a la Vicerrectoría del Medio y al Programa de Cultura para la Paz por este acompañamiento y por esta muy buena iniciativa que generó al interior de la facultad unos vínculos muy importantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al decano por su testimonio. Enseguida, el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, padre Luis Fernando Múnera Congote, de la Compañía de Jesús, realizará la presentación del libro Crear y Creer en la Paz, 25 años de experiencia javeriana, escrito por Jorge Enrique Castro González, profesional del Centro de Fomento de la Identidad y Construcción de la Comunidad. Bienvenido, padre Múnera. Muchas gracias a todos. Este libro que tengo hoy entre mis manos fue escrito por Jorge Enrique Castro, filósofo de formación y que se dio a una tarea muy difícil, la tarea de sistematizar esta experiencia plural, variopinta, que cumple hoy 25 años, que ha tenido diversos nombres y que llamamos
Cultura para la Paz. El reto no era para nada fácil y Jorge Enrique, bajo el título Creer y Crear, ha logrado construir un mosaico que nos revela la figura de un camino, de unos caminantes, de un proceso continuo de búsquedas con respuestas que dan aliento a hacer nuevas preguntas. Como buen filósofo, él no se detiene en las respuestas, sino que trabaja las preguntas, las trayectorias y logra mostrarnos esa apasionante aventura que es caminar en medio de las incertidumbres, reconociendo las fragilidades de lo que podemos hacer, pero sin perder el ánimo y la esperanza, aun cuando todo parecería perdido. Mirar la historia nos da perspectiva y nos permite leer con distancia y con matices. Este país parece a veces un enfermo que hace grandes esfuerzos por conseguir las medicinas que necesita para curarse, pero al final se niega a tomárselas. Parece que estamos acostumbrados a caminar al borde del abismo, a pedalear una bicicleta estática, como decía Marisol, pero no terminamos de irnos al abismo y tampoco queremos alejarnos de él. Un país que se mueve entre la desesperanza por una violencia que pisotea la vida y el heroísmo de tantas personas que luchan por esa misma vida, que luchan por la memoria y la dignidad, que luchan por la reconciliación y así construyen la paz. Como lo decía en el prólogo que tuve el honor de escribir, en este libro se entrelazan historias. La historia del país, la historia de la Compañía de Jesús en Colombia y la historia de la Universidad Javeriana. Pero es una historia contada desde la perspectiva de la esperanza. Son muchas búsquedas, pequeñas acciones quizá, pero nos muestran a muchas personas que quieren hacer algo por este mundo, que quieren que este frágil mundo en el que vivimos sea un poquito más bello gracias a ellas. Hoy el programa se llama Cultura para la Paz y está acompañado y animado por Ángela María Jaramillo, quien con mucha creatividad y sensibilidad sigue perseverando en esta idea, junto con un grupo maravilloso de estudiantes y profesores que entregan tiempo y energía para acompañar procesos de construcción de paz desde la cotidianidad en la universidad. La pregunta ha sido y sigue siendo cómo nosotros, como universidad y sin dejar de serlo, podemos trabajar por la paz, para la paz. Quienes lean este libro y se detengan a mirar sus fotos e ilustraciones, se encontrarán con muchos rostros, con muchos amigos, con muchos gestos simbólicos, con el esfuerzo de contar de un grupo de hombres y mujeres, jóvenes la mayoría, que le han apostado a creer en la paz y a construirla. Espero que disfruten mucho la lectura, que disfruten mucho la experiencia de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Padre Múnera, y seguimos celebrando los 25 años del programa Cultura para la Paz. Y para ello tenemos también el testimonio, el comentario de la directora de la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos, María Lucía Zapata. El programa Cultura para la Paz ha sido un hallazgo muy importante para mí. Llevo muchos años trabajando en construcción de paz y es importante, es muy interesante haber encontrado un programa que da un paso más allá de las actividades tradicionales de una universidad. Es decir, en la universidad contribuimos a la paz en la formación
de nuestros profesionales, con actividades de investigación, en trabajo con comunidades y territorios. Pero quiero destacar que el programa Cultura para la Paz trabaja la paz desde la cotidianidad, con profesores, con estudiantes, con administrativos, busca las formas de cómo construir paz desde la comunidad educativa. Quiero destacar especialmente el programa MAPA, o Maestros para la Paz. Este programa surge como un trabajo de grado de la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos, con una preocupación muy concreta, y es cómo estamos formando a los futuros maestros que van a guiar a los niños, niñas y adolescentes en llevar al país de una situación de violencia hacia una situación de paz. Este es un programa muy riguroso, no solo que integra y analiza los conceptos de paz, construcción de paz, cultura para la paz, sino también busca trabajarlo desde el nivel personal, relacional, y busca cuestionarnos sobre lo que significa paz y lo que significa construir paz y sobre todo educar para la paz. Yo en todos los años que llevo trabajando en construcción de paz, creo que este tipo de actividades, este tipo de programas son fundamentales para la formación integral de un constructor de paz. Podemos ser muy buenos en la teoría de la paz, pero posiblemente seamos muy débiles en la parte de su aplicación y sobre todo en el aspecto de lo que implica a nivel personal y a nivel relacional trabajar por la paz. Yo invitaría a profesores, a estudiantes, a la comunidad educativa en general a que hagan parte de estos programas, tanto Maestros para la Paz como AIMSA, que los van a fortalecer no solamente profesionalmente, sino como ciudadanos. Y los invito pues a que hagan parte de los programas del programa de Cultura para la Paz. Y ahora la estudiante facilitadora ad honorem del programa Cultura para la Paz, María Paula Gastelbondo, nos compartirá su experiencia en el programa. Escuchemos entonces a la estudiante y facilitadora de honor del programa Cultura para la Paz, María Paula Gastelbondo. He estado en CPP durante casi toda mi carrera, desde segundo semestre hasta este momento en el que estoy a punto de graduarme, y ha sido de las experiencias más significativas en mi vida universitaria. Me es muy difícil distinguir en qué momento hice qué aprendizaje, porque las maneras de ser, estar y actuar que fui descubriendo en el programa las llevé a otros escenarios, desde los que pude comenzar a tejer sentidos y a nutrir y ampliar este panorama de la construcción de paces en la cotidianidad. En CPP me conecté con esta apuesta porque la sentí, la experimenté y le vi sentido, y ha sido fundamental no solamente para mi vida personal sino también para mi vida profesional, porque le pude dar fuerza a este sentido de trabajar por, para y con las personas. Durante estos 4 años he podido ser testigo de primera mano de los misterios de la transformación, de cómo los cambios genuinos, profundos y sencillos se vuelven un eco que se expande a su ritmo y llega a donde necesita llegar, aunque a veces no nos demos cuenta. Uno de los aprendizajes que más me gusta es el de la coherencia, la consistencia. Ese hilo que atraviesa lo que pienso, lo que hago, lo que digo y lo que siento. Esa atención por ese hilo, esa revisión constante y la búsqueda de la transformación con criterio, con rigurosidad, es algo que he visto dentro del programa y es de lo que más he aprendido e interiorizado. El programa me ha visto crecer, pero yo también he visto crecer al programa y me he dado cuenta cómo la voluntad de todos los que hemos pasado por aquí ha sido semilla y ha sido fruto que otras generaciones han podido recoger, porque si funciona, cada aprendizaje de cada experiencia se vuelve una semilla que en otras generaciones se recogen los frutos,
y así sucesivamente, porque así funciona también la construcción de paz. CPP me ha impulsado a buscar construir paz más allá de este espacio seguro, pero no es fácil. A veces no es fácil mantener la esperanza cuando el panorama se pone muy difícil y los retos cada vez aumentan más. Por eso mismo es una apuesta, porque asumimos que a pesar de la incertidumbre y de lo desilusionador que pueda estar el entorno donde estemos, decidimos seguir apostándole a poner todo nuestro esfuerzo en que la potencia de creer en la paz radica en mi capacidad de crearla, en nuestra capacidad de crearla. Finalmente, unas palabras a cargo de la actual coordinadora del programa Cultura para la Paz, Ángela María Jaramillo Díaz. Te escuchamos, Ángela. Muchas gracias, Adriana. Yo en este momento me siento honrada. Me siento muy honrada de poder estar en este momento de la celebración de los 25 años del programa. Ha sido un camino de 11 años más o menos recorrido y creo que todo está dicho. Yo solamente quisiera expresar que esto es una vocación, esto es un aprendizaje, esto es una experiencia de vida para mí. Y quiero darle gracias a Dios por haberme puesto acá. Yo creo que no fue planeado ni fue elegido por mí. Y en ese sentido, darle gracias al padre Antonio José Sarmiento porque fue el que primero que creyó que yo podría prestar un servicio desde acá. Después al padre Luis Alfonso Castellanos porque él siguió creyendo en mí. Y luego a Mónica Silva Áñez, quien reafirmó esa credibilidad y sigue creyendo en mí a pesar de esos atisbos todavía de beligerancia que acunan en mi interior. Y finalmente pues al padre Luis Guillermo Saraza, quien ahora como vicerrector sigue creyendo y apostando con pasión y con confianza y con consistencia en los temas de la paz. Quiero decir que esto no lo podría hacer sola. Esto lo hago con las facilitadoras, con estas estudiantes y estos estudiantes que se forman en AIMSA y que creen que en esta experiencia pueden encontrarle sentido a su vida y una vida de servicio. Y ponen todo lo que aprenden y lo que saben y lo que son, incluso desde sus áreas de conocimiento al servicio, no solamente de la comunidad educativa javeriana, sino también de la sociedad a través del proyecto de regionalización, por ejemplo, el proyecto apostólico de la provincia de la Compañía. Hacemos un trabajo interesante en Kennedy. Y quiero darle gracias a Jorge Enrique. O sea, sin él y sin su ayuda no hubiera podido tener este producto en este día y celebrar con ustedes esta experiencia. Entonces, muchísimas gracias y espero que podamos seguir construyendo paz en las cotidianidades que nos depara la vida día a día. Muchísimas gracias, Ángela, a ti. Agradecemos a quienes nos han acompañado en la celebración de los 25 años de este programa que aporta a la construcción de la paz en y desde la Pontificia Universidad Javeriana. Para todos, el documental y el libro estarán disponibles próximamente en el portal web de la universidad y en las redes sociales. Feliz noche. Muchas gracias.